El 26 de julio de 2020, en el distrito de Cheonan de la ciudad de Yongin, se recibió un informe sobre la desaparición de una mujer. La mujer, una ciudadana china de 41 años de apellido Kim, había estado trabajando con dedicación en Corea desde su llegada, empleada en un restaurante local. Sus compañeros la conocían como una empleada concienzuda, y cuando no se presentó a trabajar el día de su desaparición, esto generó una gran preocupación entre ellos. Finalmente, decidieron presentar un informe de persona desaparecida. Normalmente, una ausencia en el trabajo no sería suficiente para considerar a alguien como desaparecido. Sin embargo, en este caso había razones de peso para preocuparse. Poco antes de desaparecer, Kim había mostrado un comportamiento realmente sospechoso. La noche de su desaparición, Kim envió inesperadamente un mensaje de ruptura a su novio a través de una aplicación de mensajería. Esto resultó especialmente extraño, ya que apenas un día antes habían tenido una conversación telefónica perfectamente tranquila. Su repentino mensaje pidiendo terminar la relación dejó a su novio desconcertado. Pero aún más inquietante fue que, después de ese mensaje, no hubo absolutamente ninguna otra señal de su existencia. Por señales de vida, las autoridades se referían a actividades como el uso de tarjetas bancarias, retiros de efectivo o actividad en el teléfono móvil. Sin embargo, después de ese extraño mensaje, Kim no volvió a dar señales de vida. Parecía haberse desvanecido por completo sin dejar rastro. Esto llevó a las autoridades a sospechar que podría haber sido secuestrada o que ya había fallecido. La policía inició una búsqueda exhaustiva. El primer paso fue revisar los registros de su teléfono móvil, lo que reveló que en la noche del 25 de julio, la víspera de su desaparición, había recibido un mensaje de un hombre desconocido. A las 9:51 p.m., las cámaras de seguridad captaron a Kim entrando en un apartamento en el distrito de Cheonan. No era su residencia, sino un apartamento de una sola habitación perteneciente a otra persona, precisamente la persona que le había enviado ese mensaje. Este hombre fue identificado como Yu Dong-soo, un coreano chino de 50 años. La policía lo consideró de inmediato el principal sospechoso y lo detuvo urgentemente el 27 de julio, el día después de que se presentara el informe de desaparición. Quizás te preguntes cómo se convirtió en sospechoso tan rápidamente. Además de que tanto Yu Dong-soo como Kim eran coreanos chinos, Yu tenía un fuerte motivo para cometer el asesinato. Resultó que ellos habían sido amantes en el pasado. De hecho, incluso después de su ruptura, Yu y Kim ocasionalmente mantenían contacto. Desde entonces, Kim había encontrado un nuevo novio y comenzó a salir con él, mientras que Yu Dong-soo aún seguía teniendo sentimientos por ella. La idea de que ella estuviera con otro hombre después de su separación lo enfurecía. Pero, ¿por qué Kim fue al apartamento de su exnovio ese día después de recibir un mensaje de Yu Dong-soo? Los detalles exactos de esta parte de la historia siguen siendo poco claros, incluso después de la captura del sospechoso, ya que Yu Dong-soo niega categóricamente todos los cargos. Lo que se sabe es que, en la noche del día 25, Kim fue al apartamento de una sola habitación para encontrarse con Yu Dong-soo y desapareció después de eso. Y en ninguna de las cámaras de vigilancia instaladas cerca de ese apartamento de una sola habitación había imágenes de Kim saliendo del edificio. Sin embargo, al revisar detenidamente las grabaciones de las cámaras, algo peculiar se hace evidente. Yu Dong-soo fue captado varias veces entrando y saliendo repetidamente del apartamento, lo cual parecía sumamente sospechoso. Cada vez que salía, llevaba una bolsa grande en las manos, pero cuando entraba, no tenía ninguna bolsa. Al observar más de cerca, la bolsa era lo suficientemente grande como para que cupiera un adulto. Es posible que Yu Dong-soo estuviera transportando algo en esa bolsa varias veces, probablemente deshaciéndose de ello afuera. Además, se observó que desechó una manta manchada con lo que parecía ser sangre. En conjunto, todas estas acciones indicaban claramente que Yu Dong-soo había cometido un asesinato dentro del apartamento y estaba deshaciéndose del cuerpo poco a poco mientras limpiaba la escena del crimen. Tan solo 2 días después del arresto de Yu Dong-soo, el 29 de julio, se descubrió parte de un cuerpo desmembrado dentro de una bolsa de plástico bajo un puente de madera en el área de Namdong, en Cheonggu, ciudad de Yongin. El análisis de huellas dactilares confirmó que se trataba de la desaparecida Kim. Con una parte de su cuerpo encontrada, aún quedaban por localizar las partes restantes. Yu Dong-soo permanecía en silencio, lo que hacía extremadamente difícil obtener una confesión. La policía continuó con operaciones de búsqueda a gran escala, además de analizar grabaciones de cámaras de seguridad para rastrear sus movimientos y determinar posibles lugares de desecho.
Finalmente, 2 días después, el 31 de julio, se descubrieron restos adicionales aproximadamente a 2 kilómetros de donde se halló la primera parte. Ambos lugares estaban a lo largo de la ruta de Yu Dong-soo, dentro de un radio cercano a su apartamento de una sola habitación. Todos los indicios apuntaban a que él mismo había desmembrado el cuerpo de Kim y se había deshecho de él. Sin embargo, Yu Dong-soo se mostró especialmente poco colaborador durante la investigación. Insistió en que no se había reunido con Kim en absoluto y negó rotundamente el cargo de asesinato. Además, invocó su derecho a guardar silencio, lo que supuso un serio desafío para la policía. A pesar de su obstinado silencio, la policía ya contaba con pruebas circunstanciales sustanciales. Incluso cuando se le presentó esta evidencia, Yu Dong-soo continuó negando vehementemente su implicación. Quizás asumía que las autoridades nunca encontrarían el cuerpo, o incluso si lo encontraban, creía que, al estar en su residencia, nadie podría descubrir nada y él podría seguir negando su culpabilidad. Ahora, volvamos a las grabaciones de las cámaras de seguridad. En ellas se muestra claramente un comportamiento sospechoso, pero ¿cómo intentó él explicarlo? Su respuesta fue asombrosa. Afirmó que simplemente estaba sacando los desechos de comida. Entonces, ¿estaba desechando restos de comida en esa bolsa enorme y lo hacía varias veces? La afirmación, por supuesto, era completamente absurda. Sin embargo, la policía aún necesitaba pruebas más concretas. Por lo tanto, fueron al apartamento de una sola habitación de Yu Dong-soo para investigar si había rastros de sangre. En la entrada, el balcón, el suelo y el baño descubrieron rastros de sangre de Kim. Algunas huellas de sangre quedaron intactas, como si no hubiera tenido tiempo de limpiarlas. Sin embargo, cuando examinaron el desagüe del baño, encontraron que había sido desinfectado a fondo, como si nunca hubiera pasado nada allí. El baño estaba impecable, pero fue precisamente allí donde se encontró un rastro de sangre especialmente fuerte. Todo estaba demasiado claro. Fue en este mismo baño donde desmembró el cuerpo. ¿Y recuerdas la manta desechada? También se detectaron rastros de ADN de Kim en ella. Todo el contexto apunta a lo obvio. Con base en esta evidencia, la policía estimó que el crimen de Yu Dong-soo ocurrió entre la noche del 25 de julio, alrededor de las 10, y la mañana siguiente. Con esta cantidad de pruebas parecería que Yu Dong-soo confesaría, pero no fue así. Él continuó negando rotundamente su culpabilidad. Se aferró especialmente al hecho de que la policía aún no había localizado el arma homicida utilizada en el crimen. Su postura era: yo no la maté y además ni siquiera tienen el arma. La policía, por supuesto, sospechaba que el arma homicida podría ser una de las herramientas encontradas en la casa de Yu Dong-soo. Quizás fue esta herramienta la que se utilizó para cometer el crimen, pero Yu Dong-soo explicó su presencia alegando que la usaba para la jardinería y simplemente la guardaba en casa. En ese momento, él efectivamente trabajaba en empleos temporales relacionados con el paisajismo, pero ¿la herramienta contenía alguna pista? La policía decidió realizar un examen forense exhaustivo. Desafortunadamente, no se encontraron rastros de sangre en la herramienta. En este punto, la policía cuenta con imágenes de vigilancia que muestran a Yu Dong-soo yendo y viniendo con una bolsa grande, su recorrido y un motivo para el asesinato, es decir, una serie de pruebas circunstanciales. Pero en ausencia de un arma homicida definitiva, la situación permanece en un punto muerto. Precisamente por eso Yu Dong-soo afirma con confianza su inocencia. El 5 de agosto de 2020, su nombre fue revelado públicamente por los medios de comunicación. La policía suele revelar la identidad de un sospechoso en casos donde el método del crimen fue tan brutal que provocó consecuencias graves, o cuando, a pesar de la ausencia de un veredicto final, existen razones suficientes para creer que el acusado realmente cometió el delito. La identidad de Yu Dong-soo se hizo pública porque cumplía plenamente con estas condiciones. Antes de ser trasladado a la fiscalía, apareció frente a la comisaría sin ocultar su rostro ni agachar la cabeza. Por el contrario, se mantuvo erguido, con la cabeza en alto, mostrando una expresión de terquedad y fría determinación, como si no fuera culpable de nada. Cuando los periodistas se acercaron y le preguntaron si tenía algo que decirle a la familia de la víctima, respondió secamente: no. En diciembre de 2020 se llevó a cabo la cuarta audiencia judicial en el caso de Yu Dong-soo. Su sorprendente declaración volvió a captar la atención del público. Durante la audiencia, de repente sacó un papel del bolsillo de su pecho y afirmó que era una nota del verdadero asesino. Según él, esta nota contenía la confesión del verdadero criminal e incluso describía detalles sobre el desmembramiento del cuerpo.
Cuando le preguntaron por qué tenía esa nota en su poder, respondió que el verdadero autor, al ver que un inocente había sido arrestado injustamente, tuvo un cambio de corazón y le entregó personalmente esa nota. Parecía bastante absurdo, pero el contenido de la nota no se reveló al público. Sin embargo, si por alguna casualidad esto fuera cierto, la nota podría haberse convertido en una prueba clave para demostrar la inocencia de Yu Dong-soo. El juicio continuó, pero finalmente la nota no tuvo ningún impacto en el caso. Principalmente, esto se debió a que era imposible determinar su origen. Era cierto, como afirmaba Yu Dong-soo, que el verdadero asesino, abrumado por la culpa, había decidido confesar a través de una nota. De ser así, habría tenido sentido que revelara su identidad. Pero esa información no estaba presente en la nota. Como resultado, la absurda afirmación de Yu Dong-soo sobre la nota del verdadero asesino resultó poco confiable. En febrero de 2021, el tribunal lo condenó a 35 años de prisión. De hecho, en Corea del Sur es extremadamente raro que los casos de asesinato concluyan con un veredicto basado únicamente en pruebas circunstanciales, sin pruebas directas. En el caso de Yu Dong-soo, las pruebas circunstanciales eran abrumadoramente persuasivas, y a pesar de la ausencia del arma homicida, finalmente fue condenado a prisión. En las declaraciones finales del juez, se afirmó que, aunque la evidencia fuera circunstancial, su solidez era suficiente para establecer la culpabilidad. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? En el primer juicio, Yu Dong-soo recibió una condena mucho más corta de lo que la fiscalía había esperado, solo 35 años. ¿Por qué sucedió esto? El tribunal concluyó que existía una alta probabilidad de que se tratara de un asesinato espontáneo. Al profundizar en los detalles, durante el juicio se prestó especial atención a la cuestión de por qué el cuerpo había sido desmembrado. Había dos posibles interpretaciones. La primera, que el autor lo hizo para humillar a la víctima por odio, y la segunda, que desmembró el cuerpo únicamente para encubrir el crimen. El tribunal determinó que Yu Dong-soo encajaba con la segunda versión y, en consecuencia, una cadena perpetua no sería apropiada. Sin embargo, tras el veredicto en el primer juicio, surgió la controversia. ¿Realmente era correcto sentenciar a Yu Dong-soo, quien no mostró el más mínimo remordimiento, a solo 35 años de prisión? El público estaba indignado, ya que Yu Dong-soo seguía siendo completamente desvergonzado. Continuó gritando sobre su inocencia y trato injusto, y de inmediato presentó una apelación. A medida que se difundía la noticia, aún más personas se indignaron. En julio de 2021, se llevó a cabo un nuevo juicio del caso en el Tribunal de Apelaciones de Suwon. El juez revocó la sentencia inicial y dictó una nueva, cadena perpetua. El tribunal determinó que Yu Dong-soo no mostró ningún remordimiento por sus acciones, continuó negando su culpabilidad, intentó engañar al tribunal, presentaba un alto riesgo de reincidencia y tenía una probabilidad extremadamente baja de rehabilitación. En octubre de ese mismo año, la Corte Suprema confirmó este veredicto, haciendo definitiva la sentencia de cadena perpetua. ¿No es este un caso en el que finalmente prevaleció la justicia? Sin embargo, incluso después de esto, Yu Dong-soo se mantuvo desafiante, continuando hasta el último momento con su afirmación de que no tenía nada que decirle a la víctima y que todo esto era una invención de la policía. Ni una pizca de remordimiento o arrepentimiento. Este es realmente un caso extraordinario de desvergüenza al más alto nivel, algo que rara vez se ve. El aumento de la condena para él fue más que merecido. Yu Dong-soo, este asesino cruel que ni siquiera se inmutó ante pruebas irrefutables, fue finalmente apartado de manera permanente de nuestra sociedad, y eso es, sin duda, un alivio.